Así que quiero invitarles a que se pongan de pie un momento, por favor, para recibir con honra. Reciban con un aplauso fuerte al pastor Bobby Bogard. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hey, oh. It's a great pleasure and honor to be with you guys today. Es un placer y un honor estar con ustedes hoy. And we've had two great services. Hemos tenido dos servicios increíbles. And I tell you what, you have an awesome church. Ustedes tienen una iglesia increíble. Pastor Verge and Ghislaine. Pastor Virgilio y Pastora Ghislaine. And Pastor Verge and Maria. Y Pastores Virgilio y María, los fundadores. Just great leaders, great heritage. Excelentes líderes y excelente So I think you should give it up for your heritage. pastors. Amen, amen. Herencia, excelente herencia. Heritage, herencia. Okay, Ya. you better get on it. I gotcha. Okay, so how many of you are on the Impact Team? ¿Cuántos sirven en el equipo Impacto aquí en Vertical? Impact Team. Amén. Come on, give it up. Un for these aplauso ladies para and esta gente gentlemen. preciosa. They make this place happen. Marcan una diferencia aquí en la iglesia. Amen. Okay, you can be seated. Pueden tomar asiento. I brought for you today the most beautiful woman in the world. Traje a la mujer más hermosa en el I mundo. call her the beautiful Rose of Texas. Yo le digo la rosa hermosa de This Texas. is my wife, Rose. Mi esposa Stand up, Rose. Amen. They say behind every good man there's a good woman. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. So I'm a good man. Soy un gran hombre. I also learned a lesson here a while back, Aprendí una lección hace un tiempo a atrás. truth, I guess, Una lección de and verdad. that you, the reward for not killing your kids Que la are grandkids. recompensa de no haber matado a tus hijos son nietos. Come on, grandparents. Ah, están los abuelos, ¿ah? Están los abuelos. Yeah. So I want to take a minute. I want to introduce you to my grandsons. Quiero presentarles a mis nietos. And we have my son and his wife are lead pastors at Hillsong in Dallas. Mi hijo y su esposa son parte del equipo pastoral de But Hillsong, Dallas. Years ago, he thought, I'm going to go somewhere where I can learn to do ministry out from under the influence of my dad. Hace años mi hijo decidió alejarse de la influencia de su padre para aprender cómo ser pastor de iglesias. So I take pride in telling you today that he had to go halfway around the world Así que les digo que tuvo que irse al otro lado del mundo, to Hillsong Church a Hillsong en Australia, to get away from my influence. para salirse debajo de mi influencia. Anyway, Igual. these are my grandsons here. Estos son mis nietos. And the guy in the cap, back in the back, he El- was born in Sydney. El que está atrás de gorra, él nació en Sydney, en Australia. Yeah, he uses that every week with the girls. Él usa eso cuando habla con las chicas. Yeah, I was born in Yo Australia. nací en Australia. And then the young guy in the middle, El que está en el centro, Orlando Robert Brave Bogard. Orlando Robert Brave Bogard. And man, he was born in New York City. Él nació en la ciudad de Nueva York. And he's one of those guys, you don't take him on. No te metas con él. He's ready to box it Él any está minute. listo para meterse con cualquiera. And then, of course, the guy there with the bandana, Y el que tiene la that's bandana ahí en la Cash. He cabeza, was born in Los él Angeles. se llama Cash. Él nació en Los Ángeles. Hey, a picture's worth 1,000 words. Ahí lo pueden ver en la I mean, foto look cómo at es. it. Mírenlo. He's like Mr. Surfer, you know what Él I'm es talking about? hace surfing allá en He comes California. in, he just takes over everything. Él entra y se apodera de So cualquier give it lugar. up for the Bogart boys. Un aplauso para los niños Bogard. So today we're here, we're going to do the last message in this series on the blessed life. Vamos a concluir esta serie con el último mensaje hoy de una vida de bendición. And we're going to talk about the principles of Y multiplication. vamos a hablar de los principios de la How multiplicación. many of you know we serve a God of ¿Cuántos multiplication? saben que servimos a un Dios de Amen. multiplicación? 3 of you really know Tres that. personas lo saben. All right, let's help everybody here. A ver, I ayúdennos. want you to look at Ephesians chapter 3 verse 20. Vamos a leer juntos Efesios 3:20. Primero, Dios es un Dios de multiplicación. Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Now him who is able to do mucho más. Aquel que puede hacer mucho más. Amen. ¿Eh?
exceedingly, abundantemente, abundantly, por encima de todo lo que above pensamos, all we can ask or think. de lo que podemos pensar o pedir. So we serve a God of multiplication. Servimos a un Dios de multiplicación. The reality, though, is in our finances, La realidad es que quizás en nuestras finanzas many times we think about mathematics in this sense. muchas veces sabemos de matemáticas en este sentido. At the end of every year, we get a little bonus. Al final de cada año quizás nos dan un Maybe a bono raise. o una promoción, And so that's kind of adding to our finances. y eso right? quizás es A sumar lot a of us nuestras understand finanzas. addition to our finances. Muchos entendemos lo que es sumar a nuestras finanzas. And probably many of us here understand subtraction to our Muchos finances. también conocemos lo que es restar a nuestras finanzas. I mean, when the car breaks down, Cuando se rompe algo en el carro washing machine's broke, o la máquina de lavar los how many of you know platos, there can be a subtraction to our se finances? siente el restar de nuestras finanzas. But we want to talk about multiplication. Pero queremos hablar de multiplicación. So if I asked you today, how many of you would let God ¿Cuántos quisieran que Dios multiply your finances? multiplicara sus finanzas? Could I get anybody to ¿Alguien diría yo? agree Me to that? gustaría, sí. So would you be willing then for God to do exceedingly abundantly in your resources? ¿Cuántos están dispuestos a que Dios haga mucho más en sus recursos? Amen. So Amén. let's talk about these principles of multiplication. Vamos a hablar hoy de estos principios de la multiplicación. We're going to take our thoughts from Luke chapter 9 verses 12 through 14. Vamos a entrar en Lucas capítulo 9 de los versículos 12 al 14 y dice así: Cuando el día comenzó a declinar, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos vecinos y busquen comida y alojamiento, porque aquí no hay nada. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Ahí había como 5,000 personas, algunas versiones 5,000 Now, hombres. let's stop right there for just a second. Ok, paremos ahí. We know this section of scripture as the feeding of the 5,000. Conocemos esta historia como la alimentación de los 5,000. But the reality, there were a whole lot more people. Pero la realidad, según los estudios, es que hubo muchas más personas. The way that the Jewish people counted the number of people that attended an event La manera en que el pueblo judío contaban la asistencia de un were evento, by counting the heads of households. ellos contaban las cabezas de hogar. As a matter of fact, Matthew chapter 14 tells us Mateo 5, that there were also women and children. perdón, Mateo 14 dice que también había So if you mujeres take an average y family, niños. maybe 4 or 5, Si consideramos que la familia promedio tenían quizás 4 o 5, we're talking 25,000 people here. estamos hablando fácil entre 20 y 25,000 personas So aquí. how many of you know you better have a God of multiplication if you're going to have this ¿Cuántos kind saben? of thing Necesitamos happen? un Dios de multiplicación para este tipo de situación. We continue to read, therefore, there were about 5,000 men. Continuamos en Lucas 9, versículo 14. Había 5,000 hombres y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que la gente se siente en grupos de 50 personas. Los discípulos lo hicieron así y todos se sentaron. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente, y todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró recogieron 12 cestas. You know, it's interesting that they talk about how many fragments were taken up. Es interesante en que hablaron de cuántas sobras 12 tuvieron. baskets full. 12 cestas. Now, some people think it's because they were in the region called the region of 12. Algunos teólogos piensan que era porque estaban en una región que se conocía And so como la you can región look de at- los 12. You could look at it in this biblical truth Pero podemos verlo de esta manera también, that God supplies every need. que Dios suple todas las So necesidades every region had a basket full. para que cada región, pues, en teoría tuviera su porción. But I think Jesus was just a little bit more ornery than that. Pero yo creo que quizás Jesús tenía un propósito más con I esas 12 think he had cestas. 12 knuckleheads Yo creo que él tenía 12 cabezones that were questioning whether this event could que happen. estaban cuestionando si realmente Jesús iba a poder hacer algo And aquí. so just to show them, Entonces, para demostrarles a they ellos, fed the multitude, alimentó a la multitud, and every disciple had a doggy bag going home. y cada discípulo se llevó un Happy Meal de sobra de comida para su casa. Just a thought. Un pensamiento. So let's look at what are some of the truths that we can look into this passage and discover.
Vamos a ver cuáles son algunas verdades que podemos sacar de este pasaje bíblico. And in order to do that, I want us to put ourselves in the Y story. para poder hacerlo, quiero que nos metamos en la historia nosotros mismos. So we're going to go into the story and we're going to be the disciples. Entonces, métete conmigo en la historia y nosotros somos los discípulos de Jesús. So think about it. They're the disciples and they are part of the Messiah search committee. Somos los discípulos y estamos en búsqueda de aquel Mesías. And so they think, man, we've got this great Y candidate, los discípulos dicen, tenemos He's un buen been raising the candidato, dead, está levantando muertos, casting out devils. echando fuera al demonio. You know, this guy looks like he's promising. Tiene mucho potencial este hombre Jesús. So this is going to be the real test. Entonces, aquí va a ser el examen. We got 25,000 people gathered here. Entre 20 y 25,000 personas As a aquí. matter of fact, many theologians believe this was the largest crowd that Jesus ever spoke to. Muchos teólogos concuerdan de que esta era la multitud más grande a quien Jesús le predicó en vivo. And so the disciples, they're sitting there thinking, Entonces los discípulos están pensando, all right, let's put this guy to the test. vamos a ponerlo a la prueba a este They Jesús. put him up and let him start speaking. Él empieza a predicar And he's doing a real good job. y está hablando súper bien. Noon comes, noontime. Llegan al mediodía. And how many of you know the Baptists have got to get to the lunch? ¿Cuántos saben los bautistas tienen que llegar a su almuerzo al mediodía? Come on, can I get a witness? Come on. And so 12 o'clock comes, it goes. Mediodía viene y pasa. 1 o'clock passes. 1 de la 2 tarde, o'clock passes. 2 de la tarde, 3 o'clock 3 passes. de la tarde, 4 o'clock 4 de la passes. tarde, 5 o'clock 5 de la passes. tarde. Now we're not imagining this. No estamos imaginándonos Because look at esto. what verse 12 says. Mira lo que acabamos de leer en el versículo 12. It says, when the day began to wear away. Dice, cuando el día comenzó a declinar. How many of you hear the pain in that little ¿Cuántos section? escuchan el dolor ahí cuando el día When empezó a the declinar? day began to Cuando el día wear empezó away. a declinar. Now, if you go to the Greek and you study that text, Si estudias este texto en el here's griego, exactly what it means. es lo mismo que significa. When the Cuando el day día began to empezó wear a away. declinar. And so you can feel the frustration, Entonces pueden sentir la frustración. especially if you're the disciple. Especialmente si eres uno de And los you've got this discípulos. guy, he's blowing it. Jesús está hablando And so mucho. they're all gathered over here and they're talking. Estamos juntados acá They're saying, hablando. man, we missed lunch. Ya no pudimos We're almorzar. about to miss supper. Se va a pasar la cena sin I'm poder so cenar. hungry. Tengo hambre. I'm mucho hambre. Very hungry. Yes. Yeah. So what are we going to do about it? If we don't do something, I'm going to ¿Qué die. vamos a hacer? Nos vamos a morir del hambre aquí. And somebody says, yeah, that's it. That's Alguien it. dice, eso es. What's it? ¿Qué pasó? What do you mean? ¿Cómo así? He says, well, what we'll do is we'll go tell Jesus that the people are Vamos a hungry. decirle a Jesús que la gente tiene hambre. He cares about the people. Porque a él le importa mucho la He gente. doesn't really care about us, but he cares about Nosotros no the le people. importamos mucho, pero a la gente le importa. So just imagine, Imagínense, the committee has met, el comité se ha and reunido you're y elected te han elegido a ti to go tell Jesus. para decirle a Jesús. So here you go. Entonces, eres tú. Excuse me, Con permiso, Jesus. Jesús. Excuse me. Permiso. Excuse me. Permiso. Excuse me. Disculpen un momento. Just take a minute. Un segundo. Jesus, Jesús. man, you are doing a great job. Jesús, lo estás haciendo Matter bien. of fact, I was just telling the guys, Yo le estaba diciendo a los this muchachos, series you're doing in one day, esta serie completa en un día es I mean, increíble. it is awesome. Es tremendo como lo estás I enseñando. mean, I could just go all night. Yo podría seguir toda la noche. But we Jesús. got to talking, Pero estuvimos hablando and the people are y hungry. la gente tiene They hambre. missed lunch, No comieron they missed almuerzo, supper. no pudieron cenar. And so we're just recommending Estamos recomendando, Jesús, that you just kind of wind this up. que termines ya en oración y despidas a la gente. Jesus says, Jesús dice, oh, so you care about the people. Les importa a la gente. Oh, yeah. It's all about the people, Jesús, se Jesus. trata de la gente, Jesús. And Jesus says, okay, you care about the Y people, Jesús dice, ¿les importa a la gente? then you feed them something. Pues aliméntenlos ustedes. And you say, what? Tú dices, ¿qué? Oh, my goodness. Uh-oh. Now you've got to go. How many of you know that didn't go the way you Eso planned? no salió la manera que tú querías que Now you got to saliera. go tell the committee Ahora tienes que regresar al comité that they're not, Jesus isn't wrapping this thing y up. decirle que Jesús no va a terminar As a matter of todavía fact, you got to feed everybody. y que nosotros tenemos que alimentar a la So gente. you walk over to the committee. Tú regresas al comité. Well, did you tell him? ¿Le dijeron? Oh, I told him. Sí, yo le dije. I told him that we need to let the people Le go. dije que tenemos que despedir a la gente. Well, what did he say? Is he going to dismiss? ¿Y qué dijo? ¿Lo va a despedir? ¿Va a terminar en oración?
Well, what did he say? ¿Qué dijo Jesús? He said we better maybe feed them. Dijo que debemos ir a alimentarlos. What? ¿Qué? He said we better feed Que them. nosotros somos los que tenemos que alimentarlos. Feed them? Alimentar a toda We esta don't got gente. any milk. We don't got any food. No tenemos comida ni siquiera. So what do? You send Peter out to find some Entonces food. enviamos a Pedro a ir a buscar So Peter comida. goes out. He finds this little kid. Pedro sale y lo único que encuentra es un niño He's got a Long John Silver sack que lunch tiene un Happy Meal de Long John Silver with extra rolls, con pescadito y un pan extra and he brings it back. y lo trae a los You open discípulos. up the box. Abren la caja. One of the rolls are half eaten. Uno de los panes ya tiene un You say, Peter, mordisco. what's up with Pedro, this? ¿qué pasó con ese pan? I just opened my mouth Y like Pedro dijo, always. no, se metió en la boca, tenía The hambre. biscuit was just in my mouth. Oh my goodness. Oh, Pedro. Now stop and think about Ok, it for a minute. piensa por un momento. You got 2 fish, Tienes 2 5 pescados, loaves. 5 panes, 25,000 people, 25,000 personas. and God has told you to feed them. Y Jesús dice, aliméntenlos. How many of you know that does not make sense? ¿Cuántos saben que eso no tiene sentido? How many of you know that looks like the most difficult thing in the world? Eso parece lo más How imposible many y of you are difícil. thinking Jesus is crazy? ¿Cuántos piensan? Jesús está loco. Am I right? ¿Ah? ¿Sí o no? How many of you know sometimes God's ways ¿Cuántos saben que a veces la manera de Dios don't make sense to no us? tiene sentido para nosotros? But how many of you know God's ways always work? Pero ¿cuántos saben que la manera de Dios siempre His ways are funciona? always higher Su than our manera ways. siempre es más alta que la nuestra. And so we've just got to come to that place we'll believe that his way is the right Tenemos que way. llegar a ese punto donde creemos que su manera es la mejor manera. But back to the story. Regresando a la historia, Now you're going to take 2 fish and 5 loaves ahora vas a to tomar Jesus. 5 panes, 2 pescados Come a over, you a bring them to Jesús Jesus. y los traes. You say, Jesus, Jesús, we've only got 2 fish. esto es lo que tenemos aquí, 2 5 pescados, loaves. 5 panes, I mean, we got 20,000 people out here. 20,000 personas aquí. You know, we've met, we've talked about it. This Lo is all we hemos got. hablado, hemos buscado y esto es lo único que encontramos. And so we're still recommending that you kind of wrap this Seguimos up. recomendando a Jesús que ya termines en oración y despidas a la gente. Jesus says, you got 2 loaves, 5 loaves and 2 fish? Jesús dice, tienen 5 panes, 2 pescados. Yep, that's all we Sí, have. Jesús, es lo que tenemos. He said, great. Excelente. And you're thinking, Y tú dices, so Jesus says, give Jesús me the dice, food. dame la comida. He blesses it. Él la He bendice, breaks it. la parte And he gives to the y disciples. se lo entrega en las manos a los discípulos. Now, I don't know about you, but when I've read this passage Ahora, yo before, no sé ustedes, pero cuando yo he leído este in my pasaje, mind, I'm thinking that it happened this way. en mi mente yo pensé quizás When Jesus prayed over the que cuando meal, Jesús oró por esa comida, it's like the fish turned into whales. como que el pez se convirtió en una ballena. Because like we got 20,000 people, right? Tenemos 20,000 personas. The 5 loaves turned into 5 mountains of bread. I quizás mean, that's las kind of the picture I get in my Quizás los mind. 5 panes se convirtieron en 5 But that's not what montañas de pan. happened. Eso no es lo que sucedió. We're in the story. Nosotros estamos en la And historia. so what's happened is Jesus has blessed it and broken Jesús ha the bendecido bread in half, la comida, the lo fish in half, parte and has given it to you. los panes y los pescados y And now you got to go feed 20,000 people. te lo entrega a ti y dice, ve y alimenta a estas 20 So they 20,000 had them personas. all divided into 50s. Todos estaban sentados en grupos de You 50. come to your first Tú 50 vienes a tus primeros 50 and you say, y dices, here, take a little coge un bit. poquitico. Isn't that what you would have said? Eso no dirías tú si tú estuvieras take a little distribuido. bit. Un poquito, ¿viste? A little bit. Un poquito, A little bit. un poquito, A little bit. poquito. I said a little bit, you pig. Dijo un poquito, choncho. Little bit. Poquito, A little bit. un poquito. And then you come to the end of your 50. Y llegas al final de ese grupo de 50. Number 50. Número 50. You look in your hand. Miras en tu mano. You got a couple little crumbs. Quizás tienes unas migajas. And you're thinking, uh-oh, Y dices, oh, I got to go to my next 50. ahora me toca el próximo grupo de 50. How many of you know you think you're in trouble? ¿Cuántos dicen? Estoy en problema. But the miracle didn't happen in Jesus' Pero el milagro no hands. sucedió en las manos de Jesús. The miracle happened in the disciples' Sucedió en las manos hands. de los discípulos. Because when you went to your next 50, Porque cuando iban a los próximos all of a 50, sudden, de that repente, crumb grew into enough for that next esa 50. migaja se convirtió en suficiente para ese próximo grupo. How many of you know God will always be faithful ¿Cuántos saben que Dios siempre and será honor fiel? His word? Honrará su Amen. palabra. Amén. And so let's look at a couple of principles that we get out of this story. Vamos a ver varios principios de multiplicación que vemos en esta Number historia. one, Número 1, It has to be blessed before it can multiply. tiene que ser bendecido antes de ser Stop multiplicado. and think for just a minute. Piénsalo por un momento. When Jesus prayed over the meal, Cuando Jesús oró sobre esa comida, He put the power of heaven into that meal
so much so that it can multiply. Él puso el poder del cielo dentro de esa comida para que fuese The multiplicado. power of God was present in the meal to El multiply. poder de Dios habitó Amen. esa comida para ser multiplicado. But think if the disciples hadn't brought it to Jesus. Pero piensen si los discípulos no hubieran traído What eso if a las they'd have manos de just taken those Jesús. two fish and 5 loaves and started trying to hand it out and feed the Si men? hubieran agarrado los 5 panes y 2 peces y simplemente ellos como discípulos They wouldn't have entregárselo a la got very gente, far. no hubieran llegado muy lejos. Am I right? ¿Sí o no? And so in order for it to multiply, it has to be blessed. Entonces, para que sea bendecido y multiplicado, tiene que ser And there's a bendecido. principle that God's put in His Word. Y It's throughout. hay un principio que Dios ha puesto en su palabra And it's the principle of the tithe. y es el principio del diezmo. Malachi says, bring all the tithe into the storehouse. El libro de Malaquías dice, trae todo el diezmo al templo, al And see alfolí. if I'll not open up the windows of heaven and pour you out a Y vas a blessing. ver si no abro la ventana de los cielos en bendición hasta que See, when we sobreabunde. bring the tithe into the Cuando storehouse, traemos el diezmo al templo, God empowers it Dios lo empodera to multiply. para que sea He multiplicado. opens the windows of heaven, Abre la ventana del pours out a cielo blessing. y derrama There's not bendición room enough to contain it. hasta que sobreabunda. Amen? Amén. And so we bring the tithe Entonces, into the storehouse. traemos el diezmo al alfolí, al templo. See, Scripture teaches us La Biblia nos enseña there's really only 2 things you can do with the que tithe. solamente hay 2 cosas que podemos hacer con el Number diezmo. 1, you can either return it, Lo podemos retornar a Dios, because how many of you know it belongs to por God cuanto saben que anyway? el diezmo es del Señor. The tithe is the Lord's. El diezmo es del And so we Señor. return the tithe Lo to the podemos Lord retornar a Él so that He can bless it. para que lo bendiga. The other thing that we can Y do lo único otro que podemos is hacer what Joshua and Malachi have warned us about. es lo que nos advierte Malaquías y And that is Josué, that we can either rob or steal que the podemos tithe. robar el diezmo. Malachi says, will a man rob God? Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? And the subject of that is the tithe. Y el tema ahí es el diezmo. Will you rob God by not bringing the tithe into the storehouse? ¿Robará el hombre a Dios al no traer todo el diezmo al templo? Now, many years ago, 2008, En el año 2008, I was at Gateway and Pastor Robert taught this message yo for estaba the en el very equipo first time. pastoral de Gateway Church y el pastor Robert predicó este mensaje. And there was a couple that was attending and they felt like they were tithing. Y había una pareja que estaban asistiendo a la iglesia But here's- Gateway Church y here's what- pensaban que estaban diezmando. Here's what they were doing. Y esto es lo que ellos estaban They haciendo. were giving 5% to Gateway Estaban dando 5% a and Gateway 5% Church to a missions y organization. 5% a una organización de And misioneros. how many of you know we want to bless Y missionaries? queremos bendecir a los We misioneros. want to reach the world with the Queremos gospel. alcanzar el mundo con We el want to evangelio. bless ministries Queremos bendecir that will ministerios rescue people out of sex que van a trafficking. rescatar a personas de tráfico humano. Amen? Amén. We want to bless ministries, Queremos bendecir that ministerios bless the world. que bendicen al mundo. But there's a principle that God set in motion Pero hay for un that to principio happen. que Dios puso en lugar desde el principio. And that is you bring the whole tithe. Y es que traemos todo el diezmo. So that day they cut up both of their 5% checks. Entonces ese día esa pareja rompieron And los they 2 wrote cheques one check de 5% y escribieron for un their cheque tithe de su diezmo to Gateway. a la iglesia de Gateway. They came back the next week La próxima semana and they regresaron shared with Pastor y le Robert compartieron al pastor Robert that on Monday que el lunes they went to the post office fueron al correo and they got a bonus that they had been waiting for months. y I mean, recibieron months, un bono, un months, cheque de months. bono que habían estado esperando por muchos meses. And so when they got the check, Y cuando recibieron ese bono, there ese was a cheque, note attached to it, había una carta and it said this: al lado y decía, "We are so sorry for the delay in this bonus, and we are adding to it just to bless you." pedimos disculpas por la demora en hacerle llegar este cheque de bono y le hemos agregado una suma por esta razón. They reported to Pastor Robert that the check was 2 times the amount that they had Y written ellos the le Sunday dijeron al before. pastor Robert que ese cheque era doble la cantidad del cheque que ellos habían God dado will en honor diezmo His word. a la palabra. Porque God Dios will multiply. honra su palabra. God blesses the 10% Dios multiplica. and He multiplies the 90%. Él bendice el 10% y multiplica Amen. el 90%. So number Amén. one, Así it que, has to be blessed. número 1, tiene que ser before it can be bendecido multiplied. antes de ser multiplicado. Number 2, Número 2, it has to be given away before it can multiply. tiene que ser dado antes de ser multiplicado. Now stop and think about our story. Piensa en la historia una vez más. What if the disciples had decided, hey, we're not leaving this valley starving to ¿Qué death? tal si los discípulos hubieran decidido, sabes, nosotros tenemos And so they hambre? decided, we're going to eat this Y dicen, one. sabes, comámonos nosotros esta comida.
What if they'd have eaten the lunch? Si ellos hubieran comido esos They 5 never would have panes, been able to experience nunca hubieran the experimentado multiplication that took place la as multiplicación a y el result of their milagro que obedience. sucedió por su obediencia. So many times that's what we do. Eso a veces es lo que hacemos We nosotros. eat our seed. Nos comemos la semilla, Amen. We bring the tithe, traemos el but diezmo, we fail to give anything above the pero tithe, dejamos de dar aún más allá del diezmo, which we call an offering. lo que llamamos una ofrenda. An offering is like planting seed in the ground. Una ofrenda es como sembrar semilla en la God tierra. blesses it, God waters Dios it, lo bendice, le echa And it agua multiplies. y se multiplica y crece. and so it has to be given away Entonces, before it can multiply. tiene que ser dado antes de ser multiplicado. Amen. ¿Amén? Now you've been taught that in this series, Hemos correct? aprendido esto, enseñado en esta serie. The third thing I want to talk to you about, though, is this. Tercer punto. It has to become a lifestyle before it can multiply and multiply. Tiene que convertirse en un estilo de vida antes de que pueda multiplicar It y has to multiplicar. become a lifestyle before it can multiply and multiply. Tiene que convertirse en un How many estilo of de you would vida antes de like que to multiplique. live? How many of you would like to live in just a season of multiplication continually? ¿Cuántos quisieran in your vivir en life? una temporada de continua multiplicación? Amén. Amen. Well, God gives us the pathway for that to El happen. Señor nos da el camino para que esto And suceda. it starts by Y, building a culture of generosity. y empieza con edificar una cultura de generosidad. That's number 3. Ese es el punto 3, in the estilo de notes. vida. You got it? Ya. So build a culture of generosity. Let me define generosity. Vamos a definir generosidad. Generosidad lo tienen ahí en su guía abajo. Dice, el hábito de dar libremente sin esperar nada a cambio, ofreciendo tiempo, bienes, recursos o talentos para ayudar a alguien en necesidad. So building a culture of generosity Edificar una cultura de is generosidad building a foundation es un fundamento where you can give with no expectation of return. donde puedes dar sin esperar nada a cambio. Whether it's your money, whether it's your time, Ya whether it's sea your gifts and tu dinero, talents. tu tiempo, tus talentos. Building a culture of generosity. Edificar una cultura de Now, generosidad. financially, that starts on 2 foundations. Ahora, financieramente esto empieza con 2 fundamentos. Number 1, get out of debt. Número 1, ahí lo tienen para que lo apunten, sal o elimina tus deudas. Look at Proverbs 22:7. Mira lo que dice Proverbios 22:7. Dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es esclavo o sirviente del que presta. And so the reason we want to get out of debt is because we don't want to be servants to La razón MasterCard. que queremos salir de deuda es porque no queremos ser esclavos a Mastercard. We don't want to be servant to a car payment. No queremos ser esclavos al pago de un carro. We want to be indebted to the Father Si estamos endeudados, queremos estar who endeudados loves a us Dios, and for us. Amen. que hace todo We por want to be nosotros. indebted to the kingdom Queremos estar endeudados al reino and de not Dios anything of this world. y no a las cosas de este mundo. And so get out of debt, number 1. Entonces, número 1 ahí, Number elimina las 2 deudas. is Número 2, establish a budget. establece un presupuesto. Luke chapter 14, verse 28 Lucas 14, versículo tells us to 28, count the cost dice que before debemos you build. considerar el costo, calcular el costo antes de construir. So if you decide I'm going to build a house, O sea, si tú decides voy a construir una how casa, many of you know it's wise to count the cost ¿cuántos before saben you start que building? es sabio calcular el costo antes de empezar a Otherwise, you construir? get halfway through building your house, Porque si no vas por la mitad del proyecto, no tengo dinero. no more money. Amen? Amén. So we budget Entonces presupuestamos and we get out of debt. para salir de deudas. One little point I want to add. Un puntico que quiero agregar. Many times we think getting out of debt works like this. Muchas veces pensamos que salir de deuda funciona de esta I manera. will get out of debt, Me saldré de deuda And then I primero will tithe. y luego empezaré a diezmar. and that's backwards. Y está al revés. We tithe Yo diezmo so that God can bless it, para que Dios bendiga esto and then our 90 begins to y nuestro multiply, 90% será and multiplicado we're able to snowball our debt, para poder una bola de and nieve get de it paid off deudas faster. y eliminar esas deudas más rápido. and then we support that Y apoyamos by eso building a budget. por medio de tener un presupuesto escrito. Now we have the foundation Este es el fundamento for generosity. para lo que es generosidad. Let me tell you why you want generosity in your life. Déjame decirte por qué quieres generosidad en tu vida. Because generosity destroys the spirit of poverty. Porque la generosidad destruye el espíritu de pobreza. What is the spirit of poverty? Ahora, ¿cuál es el espíritu de pobreza? It's the fear of not having. Es el temor de no tener. It says this: Dice esto: I can't give or I won't have. no puedo dar porque si doy no tendré.
That's totally opposite of generosity. Ese es el opuesto de la generosidad. I give so that I can have. Yo doy porque puedo tener. But poverty says Pero el espíritu de pobreza you dice, can't give. no puedo dar. If you give, Porque si das, you're going to be broke the no, rest of your life. no vas a tener más nada, vas a estar quebrado toda tu vida. And so generosity destroys poverty. Entonces la generosidad destruye el espíritu de pobreza. You think about the rich young ruler. Piensa en el joven rico en la Biblia. Remember, he came to Jesus. Recuerdan que él vino a He Jesús said, what do I need to do to enter the y kingdom dijo, of heaven? Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesus said, keep all my commandments. Jesús dijo, guarda todos He mis said, man, I've mandamientos. done that since I Y was el a kid. joven rico dijo, yo he hecho eso desde pequeño. I was born under the pew. Yo nací debajo de las hileras de la I iglesia. mean, I've been living in church all my life. Yo he vivido en la iglesia toda mi vida. And then Jesus says, listen to Y me. luego Jesús I dijo, want you to do this one thing. quiero que hagas esta una I cosa. want you to sell everything that you have Quiero que vendas todo lo que tienes and give it to the poor. y se lo des a los pobres. The rich young ruler, Y el joven rico he was bound by mammon. estaba atado al espíritu de He Mamón, was bound by earthly things. las posesiones materiales, He was bound by his wealth. amarrado a las Even his riquezas. wealth had the spirit of poverty on it. Aún sus riquezas tenían el Because he espíritu de thought, if I pobreza. give everything away, Porque él pensaba, si lo doy I todo, won't have. no tendré nada. and so the rich young ruler Entonces el joven rico bows his head se fue con la cabeza abajo and walks away. y se fue. Generosity La generosidad is being able to live a life es vivir una vida where you can give without expectation of anything in return. donde puedes dar sin esperar nada a cambio. Now that doesn't make sense. Ahora, eso no tiene sentido. That's like trying to feed 20,000 people with 5 loaves and 2 Eso es fishes. como intentar alimentar a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Now, many years ago, Rose and I went to Christ for the Nations, Hace muchos años mi esposa Rose y yo fuimos a Cristo para las a Bible Naciones, college in Dallas, Texas. una universidad cristiana en Dallas, Texas. And we had a guest speaker every year, Y cada año teníamos un invitado especial que venía a and he was a hablarnos. missionary. Él era un misionero. Everybody think about a missionary. Ahora piensa en un misionero. When you get a missionary's image in your Cuando mind, tú piensas en un misionero, you're thinking about somebody that's sacrificing, piensas en alguien que that's sacrifica, poor, que quizás no tiene that's mucho, impoverished. Tiene pobreza. But Wayne came and he preached this message, and it's never left my heart since I Pero heard vino it. este misionero Wayne Myers y predicó este mensaje y tocó mi corazón. He said, when you give because you can't help it, Él dijo, cuando tú das porque no puedes you will aguantar, be blessed because you can't stop it. serás tan bendecido que no lo puedes detener. I'm going to try this side. Voy a intentar en este lado acá When quizás. you give because you can't help it, Cuando you tú will das be blessed porque because you can't no stop puedes it. dejar de dar, serás bendecido y no lo vas a poder detener. Amen. Amén. I'm going to give you another chance. When you give Cuando because you can't tú help das it, porque no lo puedes detener, you'll be blessed because you can't serás stop it. bendecido porque no lo puedes detener. Amén. Now, somebody might be saying, Alguien quizás preguntará, oh, that's just a man talking. eso es palabra de hombres. So I want to take you to the scriptures. Quiero llevarte a las escrituras. I want you to look at Proverbs chapter 11, Vamos a leer Proverbios capítulo verse 11, 24 and 25. versículos 24 y 25. Esto es traducido de la versión Message o mensaje. Dice, el mundo del generoso se pone más grande y más grande. El mundo del tacaño se pone más pequeño y más pequeño. El que bendice a otros es bendecido abundantemente. Los que ayudan a otros recibirán ayuda. The world of the generous El mundo del generoso, gets más grande, larger más grande. and larger. But the world of the stingy Pero el mundo del tacaño, gets pequeño, pequeñito, pequeño, littler, pequeño, smaller, oh, pequeño, smaller, más pequeño, pequeñito. piquito. You're doing good, you're doing good. The world of the generous El mundo del generoso gets larger se pone más grande, and larger. más grande. The world of the stingy El mundo del tacaño, más pequeño, pequeño. Pequito. God wants us to be blessed. Dios quiere que seamos bendecidos. Now let me tell you something. Déjame decirte esto. This is not a message about a pathway to become wealthy. Este no es un mensaje para encontrar el camino a la riqueza. This is not a message about some formula Esto no es una fórmula to become rich. para hacerte rico.
This is a message Este es un mensaje about who's waiting on the other side of our generosity. acerca de quién está al otro lado de nuestra generosidad. Think about this. Piensa en esto. Paul writing to the Corinthians, he tells them, Pablo le escribe a los he Corintios said, I want you to be thoroughly resourced. y les dice, quiero que tengan todo lo que For every necesitan good work. para toda buena obra. God wants us to be blessed. Dios quiere que seamos Jesus bendecidos. said, I came that you might have life. Jesús vino, dijo, And yo he that you venido might para que have life tengan more abundantly. vida en God wants abundancia. us blessed. Dios quiere que tengamos It's bendición. okay if we have a house. Está bien It's tener una okay if we casa. drive a nice car. Está bien manejar It's un buen okay if carro. we have things. Está bien tener cosas. As long as things don't have us. Siempre y cuando las cosas no nos tengan a nosotros. Because what God wants to do is He wants to bless us to be a Porque blessing. lo que Dios quiere hacer es bendecirnos para que seamos de bendición. And on the other side of building a culture of generosity, Y al otro lado de crear una cultura de generosidad, somebody's marriage is waiting to be restored. hay un matrimonio esperando ser restaurado. Some young man or young woman is waiting to get off of drugs. Hay algún joven que está esperando ser rescatado de las drogas. Somebody's needing the gospel to bring them out of death into life. Hay alguien necesitando el mensaje del evangelio para transicionar de muerte a vida And it's on the espiritual. other side of our Y generosity está that muchas happens. veces al otro lado de nuestra generosidad que esto sucede. So we're not preaching to get rich. Entonces no estamos predicando esto para We're enriquecernos. preaching to get blessed Estamos predicando esto para ser so bendecidos. that we can be a blessing. Para ser de bendición. Amen. Amén. So let me close with a little story. Quiero cerrar con una historia. Several years ago, Rose and I were at a conference in North Dallas. Hace unos años atrás, mi esposa Rose y yo estábamos en una conferencia en Dallas. It was an area of the city that we weren't familiar Era with. una región de la ciudad que no conocíamos muy bien. And so much like our story, Así como la historia de hoy, the conference went way late. la conferencia se extendió mucho. And so around 7:30 A p.m., las 7:30 más o menos, we get out, salimos. and I am hungry. Yo tenía mucha hambre. I'm mucho hambre, Very hungry. very hungry. And so I said, babe, let's go on a date. Let's go to a nice Italian Le dije a mi restaurant. esposa, vamos a hacer una cita, vamos a un buen And let's restaurante get something to italiano eat. y vamos a comer algo bueno. So I get on my Yelp app. Me puse en la aplicación de Yelp, I find an Italian restaurant. encontré restaurante 5 italiano, stars. 5 estrellas. I'm thinking, okay, let's do this. Dije, bueno, vamos a intentar este. So we drive over to the Italian restaurant. Manejamos a ese restaurante. I was a little suspect when we drove up Yo estaba un poco sospechoso because there were no cars in the porque parking no lot. habían otros carros en el estacionamiento. I thought, well, maybe we just beat the rush. Dije, bueno, quizás fuimos los primeros que llegamos. So we go in, Entramos, horrible waitress, muy mala la que nos atendió, horrible service, muy mal servicio, horrible food, mala comida, horrible atmosphere, mala atmósfera, horrible. todo estaba malo. We get up, Nos paramos, we leave. salimos, I said, babe, y dije, mi amor, let's make it up to ourselves. vamos a reponernos. Let's go get some ice Vamos a cream. buscar helado, ¿sí? Everybody like ice ¿A alguien cream? le gusta el helado? Anybody like ice Anybody- cream? ¿Alguien le gusta el helado? Come on. ¿Quién vive? So how many of you know ice cream could redeem the day? ¿Cuántos saben que el helado puede redimir un mal día? Amén. Amen. Amén. So on the way to the ice, oh, Entonces- by the way, I looked on my Yelp app Cuando miré de nuevo mi aplicación de for Yelp, an ice cream busqué store, un lugar de una heladería, 5 stars, 5 estrellas, but I made sure it didn't have just 2 pero me recommendations. aseguré que no It tuviera had solo hundreds 2 of recommendations. recomendaciones, tenían cientos de recomendaciones. So I was pretty confident we were going to be Yo okay. estaba confiado de que íbamos a redimirnos con On este the helado. way to the ice cream store, Rumbo a la heladería, we stopped by the Chase Bank. paramos en el I banco needed to get Chase, some- need to get some cash. saqué un poquito de Go efectivo, to the ATM and get $100 out. fui al ATM, saqué $100, And then we pull up to the ice cream store. llegamos a la heladería, We walk in, entramos, double blessing. super bendición, doble bendición, Because in the doorway porque en la puerta was a cookie shelf. habían unas galletas, Chocolate chip chocolate chip cookies. cookies, a su nombre, So, Gloria. chocolate chip cookies So, galletas de chocolate and chip, ice cream. helado. Come on, somebody. Amén, amén, amén. Alguien diga amén, amén. ¿Quién vive? So we go up to the register to pay out. Vamos a pagarle a la señora que está Behind the trabajando. counter is a small Mexican lady, probably in her Y 70s. había una mujer anciana mexicana, quizás 75 años. As I handed her the money to pay for my ice cream, Cuando le entregué el dinero para pagar por el and helado my cookies, y mis galletas, the Holy Spirit spoke to el me. Espíritu Santo me habló He said, I want you to give your $100 to this y lady. me dijo, quiero que le des los $100 que sacaste a esta mujer. Isn't it interesting? God always knows when we go by the Es ATM. interesante que Dios siempre sabe cuando paras en el ATM.
So we sat down. Nos I sentamos. tell Rose, I said, babe, I think the Holy Spirit wants us to give. Yo le dije a mi esposa, porque siempre This lo lady our comunico, money. creo que el Espíritu Santo me está diciendo que She le demos says, yeah, I think so. los 100 dólares. Ella dice, I estoy had de to go acuerdo. back out to the truck Salí a la because camioneta I left the money in the car. porque había dejado el dinero ahí. I get it. I come back in. Lo agarré, entré These otra two vez. guys are paying out and they leave. Están otros clientes que So now pagan y se van. it's just the three of us Ahora in the estamos restaurant. nosotros dos y esta señora. I go up to the lady. I said, ma'am, I don't know if you'll understand this. Voy donde ella y le digo, señora, no sé si vas a comprender esto, But God really impressed on us to give you this. pero el Señor puso en nuestros corazones I had the money entregarte folded up, esto. Tenía el dinero ahí Put it doblado, in her hand, se lo entregué en sus manos. and she just looked wide-eyed, Ella lo abrió y and se then nos she miró. ran around the corner, Dio una vuelta came up to the para front, donde estábamos nosotros and just hugged us. y nos dio un abrazo Just grandísimo began to cry. y empezó a llorar. Finally, after she got her composure, we got Finalmente, the story. cuando se calmó, nos pudo comentar su historia. She was a grandmother Era una abuela raising her 13-year-old grandson criando a su nieto de 13 because his años dad was in prison porque su papá estaba en la and cárcel his mom had just been killed in a car y wreck su about 3 esposa months before acababa that. de morir hace 3 meses antes. Can I tell you, Puedo decirles, you never know nunca sabes who's on the other side quién está al otro lado of your de generosity. tu generosidad. This is not about becoming rich. Esto no se trata de This is about enriquecerte, becoming blessed. se trata de ser So bendecido. the tithe starts it. El diezmo inicia este The proceso. multiplication gives it energy, La multiplicación le da energía and our obedience y nuestra obediencia puts it into action. lo pone en acción. Amen. Amén. I want to pray for you. Quiero orar por ustedes. Father, I thank you today Padre, te doy gracias hoy that you love us so much que tú nos amas tanto that you gave the greatest gift of all. que diste el regalo mejor. We're here today Estamos aquí hoy because you gave Jesus. porque tú diste a Jesús. Now, Father, I ask Padre, yo te pido that anything of our religious past, que cualquier aspecto de nuestra religiosidad del pasado, any place that we've been hurt cualquier pensamiento o cualquier área de herida or disappointed, o de fraude que hemos sentido, that would keep this message que limitaría este from mensaje entering our heart, de entrar en nuestro corazón. I pray that that spirit of poverty Yo te pido que ese espíritu de pobreza would be broken sea roto right now ahora mismo through the power of Jesus' en el name. poder de Jesús. I pray your blessing Yo oro tu on bendición this church, sobre esta iglesia, on these people, sobre este pueblo, that you would do exceedingly que tú puedas hacer mucho más, Abundantly, más allá above all they could ask or de think. todo lo que puedan pensar o In the precious name imaginar of Jesus. en el nombre precioso de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Thank you, Pastor Bobby. Thank you, brother. Amen.